Bien, bueno, esta pandemia fundamentalmente nos ha pillado a todos desprevenidos. Es decir, nadie estaba preparado para afrontar una situación como esta. Es verdad que todas las pandemias vienen sobre una situación de, de origen, ¿no? Es decir, que la situación que teníamos con la pandemia lo que ha hecho ha sido agravarse. Es decir, sobre todo con las familias que estaban en situación de vulnerabilidad. Y en una comarca como la tuya, que conoces bien, pues evidentemente la pandemia agravó la situación. Es decir, no se sufre la pandemia ni las medidas de confinamiento igual cuando se vive en una casa con todas las condiciones que cuando se vive en infravivienda y cuando se tienen que soportar otro tipo de problemas. Y los chicos no hacen la tarea igual si tienen unos padres que tienen educación, formación y tal, que si viven en una familia pues en un proceso de exclusión. Sí. Y todo se sufre mucho peor, y las pandemias por supuesto, cuando se está en una situación de vulnerabilidad. Entonces esta pandemia en vuestra zona pues se ha vivido, supongo, de manera desigual entre las familias que de alguna manera pues tenían una posición más o menos establecida de aquellas familias que estaban en situación de vulnerabilidad. Y esto los ayuntamientos lo habéis sufrido en primera persona porque lógicamente sois la administración más cercana al ciudadano y que lógicamente los problemas os llaman a la puerta con mucha más intensidad y con mucha más implicación, si quieres, emocional, porque conocerás gente de tu pueblo afectada por la COVID-19 sí. Y que incluso con familias que han fallecido y que no han podido ni siquiera ir al entierro, ¿no? Es decir, cosa que está muy en la cultura nuestra. Desde la consejería esto lo hemos vivido con otra instancia, pero también con otra preocupación de no, en muchos casos, no ser capaz de poder afrontar todos los problemas que estaban surgiendo en todos los rincones de la región. La verdad que sí, ha sido un mazazo grande lo del COVID. Y lo que ha traído el COVID yo creo que ha sido destapar cosas que parecía que no existían, cosas que no estaban ahí, que no había familias que pasaban desapercibidas, como que tienen una vida más o menos normalizada. Y esto ha descubierto que la vulnerabilidad es que en 3 meses somos capaces de perder nuestro estatus social y convertirnos en algo que veíamos desde una ventana y que no veíamos en la realidad. Y en estos 3 meses de COVID, pues hemos pasado de una asistencia a lo mejor a la gente con ciertas necesidades de 10 familias a pasar a 35 familias en 3 meses. O sea, lo que ha descubierto es una realidad que estaba un poco oculta, que estaba muy al límite, que no llegábamos a percibir porque nos preocupaban otro tipo de cuestiones. Y esto del COVID ha dado una patada en la puerta y ha visto que hay una realidad totalmente diferente de la que tenemos, la que percibíamos de otra manera. A los ayuntamientos nos ha pegado un buen golpe. Supongo que la consejería ha intentado manejar esto de una manera grande, pero los ayuntamientos estamos en trinchera y somos los que recibimos un poco las primeras arrietes de toda la gente. Entonces, sí que ha sido yo hablo por los alcaldes que conozco y hemos mantenido un contacto muy directo, y luego hemos mantenido un contacto con las consejerías, de que lo que venía antes del COVID era un problema grave, y esto lo que ha hecho ha sido agravar ese problema que teníamos ya enquistado dentro de la comarca, una comarca que lleva sufriendo pues eso, bastante tiempo, lo que hemos hablado muchas veces, Goyo, de que la expulsión de Madrid, que expulsa una serie de cosas, nos llega aquí, en ese territorio después de frontera, sufrimos esas consecuencias. Entonces, el COVID nos ha hecho poner una realidad que no teníamos presente en este momento.
Sí, es verdad que se habla mucho de la crisis sanitaria que ha originado el COVID y los problemas de salud, incluso ha afectado no solo a la enfermedad, sino ha tenido yo creo que una incidencia letal en muchas personas, sobre todo en personas mayores, pero también ha tenido un efecto económico y social importante en las familias más vulnerables. Y lógicamente eso durante el COVID, pero sobre todo las consecuencias que van a tener. económicas y sociales van a ser mucho más largas, ¿no? Es decir, porque la enfermedad, el que la ha pasado la ha curado en el tiempo necesario, pero las consecuencias económicas y sociales las vamos a tener que seguir Sí. sufriendo y ahora mismo pues todos estamos preocupados pues porque no sabemos cómo va a reaccionar la economía y cómo eso va a afectar al desempleo y en consecuencia también a los problemas sociales, ¿no? Entonces, el COVID yo creo que, como bien decías, era algo imprevisto, pero que lo que ha hecho ha sido acentuar tendencias y problemas que ya Sí. veníamos arrastrando. Pero es lo que nos ha tocado vivir. Es Sí, decir, sí, está claro que eso ha sido no una estábamos prueba preparados para ello. de fuego para todos, para los profesionales, para las administraciones. Y sí que yo también quiero, después de todo, ahora que parece que empezamos a respirar, si los brotes nos dejan, pues también quiero reconocer el esfuerzo que han hecho todas las administraciones, en concreto la Sí, administración local, pero también los profesionales y los sí, sí, está profesionales de los claro. servicios sociales que Está también han claro. tenido que estar ahí bregando en situaciones muy complejas al mismo tiempo que tenían que protegerse. Es que la pandemia ha creado problemas, pero las medidas contra la pandemia también han Sí, sí. creado problemas en las familias vulnerables. Hay un problema que es otro. El COVID lo que ha acentuado también es la falta de conexión entre las administraciones y la gente vulnerable. Servicios sociales ha sufrido mucho también, eso, esa parte, porque el alejarse de alguien que necesita un contacto mucho más directo, como necesitaba la gente que necesita la gente de servicios sociales, perder ese contacto ha sido potente. Pues echamos de menos a mucha gente, echamos de menos a ese duelo que no se ha podido pasar, pero el duelo, como decías, el duelo que nos viene a partir de ahora, tanto sanitario como económico, es serio. Y muchas veces la discusión política ha sido que se toma más importancia la economía o la salud. Yo creo que es importante, muy importante la salud, y la economía iremos ganando terreno a la economía y subsistiremos. Hemos pasado muchas avatares en la vida y hemos ido solucionando esos problemas. La generación que ha sufrido más el COVID ha sido la que más ha sufrido, y en una guerra civil, una hambruna, una serie de circunstancias han llegado hasta aquí. Entonces sería mal ejemplo no tener el arrojo de tirar para adelante. Yo creo que como homenaje a ellos deberíamos tirar para adelante con ese arrojo. Sí, no, yo creo que incluso hemos tenido que recurrir a veces a medidas que parece que ya estaban superadas, ¿no? Aquí en la Sagra hemos tenido que crear un banco de alimentos porque había familias y personas que no tenían para comer y estaban confinados y no podían salir a ¿Cierto? trabajar. Y los servicios sociales, pues a veces que las crisis generan oportunidades, ¿no? Es decir, esta crisis y estas medidas de confinamiento hemos podido conseguir que los trabajadores sociales de la Junta tengan un teléfono móvil disponible, que hasta lo hemos hecho público en todos los portales y en todas las puertas de la red de centros de servicios sociales, y nos hemos tenido que acostumbrar a trabajar en esta nueva realidad, que Sí. espero que no nos cambie mucho, de trabajar con tecnologías que teníamos ahí que probablemente no estábamos No, utilizando. Todos cierto. hemos descubierto el Zoom Sí, sí. y las videoconferencias y espero que no sirvan para sustituir los canales de comunicación, porque siempre la comunicación No tiene nada que ver. personal no es lo mismo que a través de una pantalla, pero bueno, bienvenidas sean las tecnologías que en muchos casos nos han permitido Aprovechemos. romper algunas distancias, pero hay que acostumbrarse a una realidad nueva que todavía nos resulta un poco desconocida, pero que bueno, que en el caso de la Sagra veníamos manteniendo Sí, problemas importantes, como tú decías antes, probablemente gran parte de esos problemas vienen inducidos o vienen exportados de vivir cerca de un gran área metropolitana como es la Comunidad de Madrid, que para bien o para mal está muy cerca de Castilla-La sí, Mancha, ¿no? Es decir, y eso te beneficias de sus oportunidades, pero también de los problemas que te llegan.
y ahora mismo aquí tenéis problemas serios, que los servicios sociales hacen lo que pueden, pero que también los servicios sociales necesitan el apoyo de otras administraciones, porque hacer frente a problemas de vivienda, problemas de empleo, problemas de educación, hay que hacerlo un poco coordinadamente, Sí. y no solo entre las administraciones, sino también implicando al tercer sector, que yo creo que está jugando un papel importante. Muchas veces el tercer sector está llegando a donde no llegan las administraciones, porque tienen esa flexibilidad mayor, pero también el reto es implicar a las empresas y sobre todo a los bancos. Es decir, que yo creo que aquí también Sí. tienen un papel importante, sobre todo en tema de vivienda. Servicios sociales deberían ser la base, yo creo, de esa infraestructura de ayuda, dotarla más de recursos también, hacer caso, tenemos que tirar de los recursos que tenemos con el tercer sector, que es indispensable y además que tocan muchas áreas de la ayuda y la cooperación, pero tenemos que reforzar, yo creo, la figura de servicios sociales, porque sí que son más estables. El tercer sector cambia según las necesidades, pero una estructura clave dentro de esto sería indispensable. Y como decías, hay que ver las soluciones, no es una solución puntual, una solución transversal. O sea, tenemos que hablar de vivienda, hablar de educación, hablar de integración, hablar de diferentes cosas para ayudar y trabajar con la integración. Y el tema de vivienda es indispensable igual, trabajar transversalmente con diferentes administraciones, porque el grave problema de esta zona es el cambio de cultura. Es una cultura urbanita, una cultura que es básicamente pues eso, agrícola, es un choque de dos culturas diferentes que no somos capaces de manejar de alguna manera que trabajen bien. Ese territorio de frontera es complicado unirle y hacer una cosa que funcione. Yo digo que desde la Sagra estamos trabajando en proyectos sobre todo de dar un problema que tiene la Sagra, que es un problema de autoestima. Hemos tenido unos años muy buenos en cuanto a economía de la construcción y hemos caído vamos, al fondo de lo más hondos de lo que te puedes imaginar, y de muchas empresas del sector de la construcción han desaparecido. Ahora hay que buscar un nuevo modelo, hay que buscar un nuevo sistema de trabajo, nuevas cosas, y sí que falta un poquito de creatividad en cuanto a ideas para la zona, y falta sobre todo lo que te comentaba, autoestima. Hemos perdido la autoestima de la zona, hemos perdido la identidad de pueblo, y estamos a caballo entre la identidad de pueblo y la identidad de ciudad. Estamos en un sitio donde no sabemos dónde ubicarnos. Si eso le sumas que hay una gran población que es migrante, que se mueve de diferentes nacionalidades, de diferentes provincias de España, se hace una pequeña torre de Babel donde hay muchas dificultades y donde lo que es un pequeño problema se magnifica y se hace mucho más grande. Yo tengo la impresión de que han cambiado muchas cosas de manera muy rápida, ¿no? Sí, cierto. Y cosas muy importantes, ¿no? Es decir, entonces a la sociedad le cuesta digerir los cambios rápidos, ¿no? Y yo creo que estamos en ese proceso de digestión de ese cambio rápido, o sea, de ese cambio, porque todo lo que tiene que ver con cambios culturales, y estás planteando un cambio entre choque de culturas, pero yo creo que es más de integración entre culturas. Eso requiere tiempo, requiere insistencia, y requiere también cierto oficio, ¿no? Por parte de los Sí. profesionales, ¿no? Es más fácil tramitar una prestación para conceder una ayuda que provocar un diálogo entre distintas culturas, que a veces ellos mismos se resisten y no te lo ponen fácil. Esto yo creo que el tiempo juega un papel importante, pero estamos, creo que, ante fenómenos complejos que se están retroalimentando, porque tenemos por una parte la migración, por otra parte la ocupación ilegal, por otra la crisis económica, y ahora se nos añade la COVID-19, ¿no? Es decir, entonces ese cóctel es difícil de digerir, y ante la complejidad es una tendencia muy humana Sí, sí, sí. de las personas y de las administraciones. Ante la complejidad nadie quiere arriesgar para no ser Efectivamente. el que meta la pata, ¿no? Es decir, pero yo creo que tenemos que tener cierta dosis también, las administraciones y las personas que estamos al frente, cada uno en nuestro puesto y en nuestro lugar, tenemos que tener una cierta dosis también de atrevimiento.
Sí, Es decir, con cierta calma, pero no podemos estar parados porque no sabemos muy bien qué hacer. Yo creo que en una comarca como la Sagra, con todos los fenómenos potentes que se concentran, tenemos que tener un diagnóstico. O sea, no podemos ir improvisando no, respuestas no, cada uno. Y ese diagnóstico es complejo y hay que elaborarlo. Es decir, y a mí hay entidades que me están pasando estudios, tal, pero no tengo todavía el diagnóstico, porque el diagnóstico es aquello que me permite intervenir sabiendo que lo que estoy haciendo va en la buena dirección. Entonces yo creo que estamos viendo cómo, y yo que conozco a muchos alcaldes de la zona y he hablado mucho con vosotros, veo cómo estáis sufriendo con bastante impotencia los problemas que tenéis en vuestro municipio, pero que no son problemas ni originados por no, vuestro no. municipio ni por supuesto por vuestra gestión, Es la pero que coyuntura, claro, sí, sí, la coyuntura que quien tenemos. los padece sois vosotros y vuestros vecinos, ¿no? Entonces, pero desde la visión quizás más panorámica que podemos tener en las comunidades autónomas, es decir, esa distancia, eh, nos impide contagiarnos menos, es decir, a lo mejor ver las cosas con más frialdad Sí. y yo creo que las miradas son importantes si somos capaces de intercambiarlas, es decir, porque la distancia te da una visión panorámica que entiende bien las relaciones y los flujos, pero que entiende mal lo que pasa en lo concreto. Sin embargo, vosotros estáis sufriendo lo concreto día a día. Pero sufrimos lo mismo, sufrimos también una distancia, date cuenta que aunque seamos la administración más cercana, la gente se ha hecho más distante. Hay un problema, la gente en el COVID ha acrecentado la distancia de la gente. La separación física también es una separación ideológica y mental, o sea, la gente se separa un poquito de todo, se ha hecho más conservadora, se queda más en casa, no quiere arriesgar. Entonces, lo que hemos percibido es que los cambios que podemos hacer a raíz de la comarca o de este núcleo de población no son cambios a lo mejor de la panorámica que ves un cambio grande, sino van a ser, tienen que ser cambios muy pequeños, puntuales, ir trabajando con pequeños colectivos, ir introduciendo pequeños cambios sociales. Sabemos que va a llevar un tiempo y que esos pequeños cambios pueden originar grandes cambios, pero hay que tener paciencia, y la paciencia en momentos de crisis es complicado. Entonces, transmitir paciencia a la gente, es decir, vamos a hacer este pequeño cambio y va poco a poco vamos a evolucionar, la gente no admite ese tipo o sea, el tiempo es importante. Entonces, esos pequeños cambios sí que van a hacer mella y sí que van a hacer, aquí hay proyectos relacionados con la agricultura, proyectos relacionados con un tipo de empleos diferentes, o empleos verdes, o intentar búsqueda de empleos verdes que sean realmente verdes, no sean publicitarios, sino sean realmente verdes, que den una sostenibilidad a la zona realmente y que seamos capaces de tener una autonomía cierta, no dependiente tanto de Madrid. Pero hay que empezar por pequeños proyectos. Hemos cometido muchos alcaldes de la zona, yo mismo, en los errores de querer hacer una visión panorámica del problema e intentar solucionarlo. Y yo soy el principal que no he sido capaz de ver que el problema está en solucionar pequeños problemas. Y si fuésemos una dirección esa y contásemos con el apoyo de la administración para esos pequeños proyectos, yo siempre he dicho o he escuchado de mis mayores de que solucionar un problema con los agricultores hay que contar con los agricultores. Entonces, no podemos solucionar desde la administración los problemas que tiene la gente, sino tiene que ser la gente la que solucione con la administración esos problemas. Y ese es uno de los errores que yo he cometido como alcalde, de programar cosas que esperaba que tuviesen ese cierto respaldo, pero claro, si no cuentas con la gente que va a tener que utilizar esos recursos, no los Sí, es tiene. que abordar lo complejo requiere una estrategia donde no solamente tienes que contar con todos los actores que intervienen, sino que también tienes que intervenir a distintos ritmos. Entonces, hay cosas que tienes que atajar urgentemente, que no pueden esperar. Y no puedes decir, no, es que estoy analizando lo complejo. Es decir, porque hay determinadas situaciones en las que, y te lo digo desde la Consejería de Bienestar Sí, 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 Social, está claro. quien tiene que actuar es la policía. Sí, sí, sí. Es decir, y punto, ¿no? Es decir, ante una ocupación ilegal por la fuerza, es decir, esto es un tema policial, este no es un tema de los servicios sociales. Y como no se actúe policialmente, la gente no lo va a comprender. Efectivamente. Habrá otras situaciones donde haya que apoyar a la familia y haya que hacer un acompañamiento y haya que ayudarles, pero ante temas de violencia
hay que actuar con contundencia y determinadas cosas sí se pueden hacer, no hay que esperar a tener ese gran estudio para poder empezar a mover los palos, hay que hacer todas las cosas probablemente al mismo tiempo y sincronizarlas, pero esto también a nivel de intervención social es complicado Sí, sí, claro. pero hay que abordarlo. Los alcaldes hemos presionado mucho a los estamentos superiores, a las consejerías, a los diputados que están representándonos en las Cortes, del problema que existía de la ocupación. Es un problema real, no es un problema insolidario porque la gente no tiene vivienda de vivir, sino porque existen problemas en torno a la ocupación. La ocupación en sí, buscar una vivienda que no tienes ocupada, podemos decir si es delito, éticamente es delito o no es delito, pero hacer de la ocupación extorsión, delincuencia, hay que atajarlo de alguna manera. Entonces, nos ha puesto la tesitura tanto la Administración como las administraciones pequeñas en decidir si la ocupación era ética o no era ética. Y lo que nos daba miedo era que en un momento tomasen protagonismo los vecinos y que los vecinos tomasen ese protagonismo que tenía que asumir la policía o tenía que asumir otras instituciones que son los responsables de eso. Y hemos llegado a esos límites de que los vecinos han tenido que guardar su territorio de alguna manera para que no fuesen ocupadas las viviendas que están en su entorno. Entonces, si llegamos a ese punto, es un punto de inflexión serio, donde hay A que mí tomar cartas. me preocupa mucho este tema porque, bueno, este tipo de temas que están latentes durante mucho tiempo, pero que más o menos están, no dan el salto, un día estallan y nadie se los explica. Un día estallan y nadie se los explica. Entonces yo creo que estos temas hay que trabajarlos y hay que introducir muchos matices. El principal enemigo de las estrategias de inclusión son la pérdida de matices. Entonces no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Entonces hay situaciones que necesitan intervención y apoyo de los servicios sociales, y no solo de los servicios sociales, también de los servicios de empleo, de educación, de todos los actores de las entidades del tercer sector, pero hay otros temas donde hay que actuar con contundencia, incluso si hay que promover cambios legislativos como se están planteando, pues yo creo que son bienvenidos, es decir, porque no podemos admitir que se pueda actuar con violencia y que la violencia quede impune. Eso no lo puede admitir cualquier sociedad porque produce el efecto contrario al que estás permitiendo. Efectivamente. Es que estás permitiendo que los ciudadanos, los vecinos del pueblo de toda la vida, no entiendan que no les resuelvas el problema y entonces acaban asumiendo posiciones que a mí me preocupan mucho, posiciones xenófobas, posiciones de verte que estás ayudando a la gente, entre comillas, como ellos llaman, de mal vivir, y yo creo que ese discurso ideológico que a veces se traslada a lo político Sí. y a veces no, pero a mí me preocupa ya que esté en el plano ideológico, también me preocupa. Por eso hay que trabajar con las familias vulnerables, hay que tomar medidas drásticas contra la delincuencia, es Sí, sí, decir, está claro. y hay que también continuar también trabajando con la población eh, normal, es decir, con los vecinos normales del pueblo, que también tienen que entender que estos procesos no los ha traído el alcalde ni los ha Sí, traído sí. la Junta de Comunidades. Son procesos que están ahí y que hay que abordarlos y que tienen que entender la dificultad. Y a veces hay que destinar también tiempo a explicarle a los vecinos por qué razones Ya. determinadas actuaciones se hacen y por qué razones determinadas actuaciones no se pueden hacer, porque a veces no las comprenden. Un problema pequeño, cuando es tuyo el problema, se le hace grande. O sea, cualquier problema que tengas es para ti el más grande del mundo. Entonces, cualquier problema de eso, de convivencia con un vecino. Yo he tenido muchas discusiones con vecinos por una rama de un árbol. O sea, un problema que es insignificante, que da en mi parcela, se convierte en un problema social y pues, cuando el problema llega a la delincuencia o llega a algo delictivo o algo de que ya vulnera tu privacidad en tu vivienda, eso se agranda mucho. Entonces es muy difícil calmar a la gente, es decir, vamos a intentar solucionarlo, esta gente tiene una serie de derechos, vamos a intentar buscar una solución por una vía social. La gente no lo entiende. Tengo gente que me ha dicho, si la ocupa, antes de que la ocupe otra persona, la ocupo yo. La ocupo yo y la dejo cerrada. O sea,
pero que ese problema existe, es un problema que es que te lo proponen los vecinos, es decir, antes de que lo ocupe otra persona, la ocupo yo y meto allí mis cosas para que sepa que están ocupadas. Soluciones que no son las que tienen que ser. Entonces, en esto yo creo que no vamos a buscar culpables, pero sí que hay responsables. La responsabilidad la tienen en gran parte pues el crecimiento que queremos, ese crecimiento del 5% que queremos tener todos los países, y que podamos crecer a una velocidad vertiginosa, y que los bancos den más dinero, y que den más posibilidades de vivienda, y nos hemos encontrado en una circunstancia de que tenemos mucha vivienda de banco, y mucha vivienda que no puede ser utilizada de una manera normalizada. Y eso a lo mejor en el centro de Madrid pasa desapercibido porque eres un número más dentro de una calle, pero en un pueblo que todo el mundo se conoce y comparten un montón de espacios públicos, se nota y se percibe. Entonces, cuando hay un piso en una calle que está ocupado, que es de banco, efectivamente, el responsable es el del banco. Pero la realidad no es así, la realidad es que es un problema que es o del ayuntamiento, o de la Guardia Civil, o de que hay unas deficiencias dentro del sistema social que protege al vecino. Y vamos a buscar los responsables. Entonces, si fuésemos capaces de localizar a esos responsables y por lo menos llegar a acuerdos con ellos para buscar una solución, sería un camino, yo soy de los que opino de que solucionando el problema de vivienda vacía y que fuese ocupada por gente de la zona, que tenga arraigo social dentro de la zona, se solucionaría gran parte de la delincuencia que hay en la comarca de la Sagra. Tenemos el 50% de la delincuencia de la provincia de Toledo, en la comarca de la Sagra. O sea, todos los días hay un altercado en cada pueblo. Entonces, eso es fruto de la inseguridad, de la vivienda que está ocupada, de que no sabemos quién está dentro, de que hay un movimiento, hay mucho problema de drogadicción, hay mucho problema de plantaciones de marihuana en pisos abandonados, o sea, en pisos que son de bancos. O sea, gran problema de ahí está en la vivienda. Y si fuésemos capaces de solucionar ese problema sería genial. Y un empleo estable, pero que la vivienda nos daría pues muchas salas para poder trabajar y muchas salas para que la gente pudiese integrarse dentro de un municipio. Sí, no, el tema de la vivienda yo creo que es importante porque de alguna manera también ha sido el que ha originado una parte del problema. Yo creo que, como te decía antes, tenemos que cambiar nuestro concepto también de la política, ¿no? Es decir, Sí, está claro. que creemos que la política está en manos de los políticos y de las administraciones, y yo creo que cada ciudadano tiene un papel Sí, político sí, sí, que desempeñar, responsable. y por supuesto un banco. Es decir, yo creo que los bancos también, que han sido con su permisividad o con sus errores quien ha provocado el boom inmobiliario que hemos vivido en las últimas décadas, y ellos yo creo que tienen algo que aportar, y que si no lo aportan ellos, pues ni el ayuntamiento ni las administraciones podemos aportar. Entonces tienen vivienda desocupada, y lo que hay que llegar a acuerdos para que esa vivienda cumpla un fin social, que es el que en teoría debería estar previsto, porque es que además, ahora no sé cómo habrá evolucionado el mercado, pero ha habido años donde no tenía salida en el mercado ninguno de los pisos Ninguno. que tenían los grandes bancos y el Sareb. No, pero ahora sí que hay salida, a lo mejor hay fórmulas para poder hacerlo. Se pueden plantear fórmulas de convenios con las instituciones alto standing de Junta de Comunidades, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, y con los bancos buscar fórmulas de ayudas para que esos pisos sean más baratos o sean alquiler con derecho a compra, para que la gente que va a morar en esas viviendas tengan la capacidad suficiente para poder tener un proyecto a largo plazo, no un proyecto simplemente social de 3 meses para reubicar a una familia, sino para que tenga un proyecto de vida. O sea, que si buscamos esa vivienda es para que la gente tenga capacidad de tener un proyecto de vida. Si no, no tiene sentido buscar eso. No queremos espacios donde la gente pueda vivir durante un tiempo determinado, durante 3 meses hasta que encuentre. No. Queremos que esa gente se asiente y tenga un proyecto. Y eso pasa porque todas las administraciones llegan a un acuerdo y se sienten en una mesa y sepan capaz de solucionarlo. O sea, yo creo que las mayores soluciones salen de que la gente se vea las caras y que digan la realidad que tiene cada uno. Porque si nadie mira hacia el otro, nunca va a encontrar las soluciones. Entonces, una mesa de trabajo donde haya las administraciones suficientes para poder buscar la solución
sería ideal, porque esa gente, digo, no tiene un proyecto de vida. A mí me han preguntado gente, chavales, gente joven del pueblo, decir, que ha buscado un alquiler, y es que está carísimo, ¿dónde podemos ir? ¿Qué podemos hacer? ¿Algún contacto con algún banco? Claro, una pareja joven con 30 años no tiene capacidad de pagar 500 euros, no tiene una estabilidad económica para meterse en un piso. Entonces, están a mitad de camino, de nada. Ese tema de la juventud es especialmente preocupante, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de problemas del presente, los problemas que da la ocupación, la falta de vivienda, las dificultades de comunicación entre distintas culturas, pero es que el tema de los jóvenes no es solo un problema de ahora, es un problema del futuro. Y a mí me preocupa la situación de los jóvenes, que en muchos casos pues han vivido años donde se han podido formar, Sí. que incluso han visto que sus padres les han podido dar una cierta situación de confort y unas expectativas vitales, y que ahora hablas con muchos jóvenes y ya han aceptado que van a vivir peor que sus padres, Sí, sí. cosa que yo, que soy de pueblo, pues siempre no se te pasaba por la cabeza poder vivir peor que tus padres, Sí. ¿no? Es decir, sin embargo ahora los jóvenes lo aceptan, lo cual, eso desde el punto de vista de la energía y el motor de cambio que muchas veces es la juventud, pues es un tema preocupante, y yo creo que eso forma parte de las políticas preventivas, ¿no? Es decir, que en todos los sistemas hablamos siempre de prevención, pero destinamos muy poquitos recursos a la prevención. Quizás porque lo que nos escuece más es la atención a las situaciones urgentes. Claro. Pero eso cuesta mucho más y los resultados son menos eficaces y sobre todo menos eficientes que todas las políticas de prevención. Entonces yo creo que trabajar con la juventud es trabajar la prevención, y anticiparse a los problemas es siempre menos costoso que reparar luego los daños. Y en eso también yo creo que los servicios sociales tenemos una asignatura pendiente. Siempre se nos ve en el plano de la administración que gasta. La administración que gasta, ¿no? Es decir, nos ponen el epígrafe de gasto. Y sin embargo yo siempre me pregunto, es decir, ¿cuánto nos costaría no hacer intervención social? Probablemente nos costaría mucho más. O sea, por eso se habla de la inversión social, Ya. es decir, porque estamos previniendo problemas mayores. Entonces yo creo que esto también tienen que colocarlo en el orden tiene que ser reconocido por los Sí, está ciudadanos, claro. porque tú y yo, que estamos en un, si quieres, segundo nivel de la política, la sociedad cree que tenemos todo el poder y que las cosas no se hacen porque no nos da la gana, ¿no? Es decir, sin embargo, tú sabes lo importante que es lo que piensa la gente. Entonces, cuando la gente valora el trabajo de los profesionales, cuando la gente ha salido a aplaudir a los sanitarios, eso los políticos tomamos nota. Sí, sí, Y claro. sabemos que si la gente lo valora, nosotros tenemos que apostar por eso. Entonces, yo creo que también es importante que esto cale también en el discurso de la gente, pero como una demanda positiva. Es Sí. decir, no como aquí todavía estamos anclados, yo creo que nos falta cierta madurez democrática, Sí. estamos anclados en la confrontación política, ¿no? Y lo hemos vivido en la COVID-19, ¿no? Donde hemos dado el espectáculo, por lo menos a nivel europeo, Sí, de lamentable. tener a nuestros políticos enfrentados unos con otros, ¿no? Es decir, cosa que en otros países esto al menos no se ha producido. ¿Por qué? Porque vivimos un poco de yo soy más si soy capaz de criticarte a ti, en lugar de soy más si soy capaz de construir contigo. Pero eso también lo tiene que valorar la ciudadanía, porque si la ciudadanía eso no lo valora, pues probablemente vamos a seguir alimentando esto, porque podemos pensar que en un momento determinado es lo que nos piden los ciudadanos. Sí. La verdad que pues, el error que cometemos siempre es ser cortoplacistas, que la prevención no es cortoplacista, la prevención es a largo plazo. Todo es trabajar en una dirección, y trabajar con la prevención es trabajar cosas que no van a tener resultados de carácter inmediato. El tema de la gente joven sí que es un problema acuciante. Al no tener ningún proyecto de vida, no tener ningún proyecto de empleo ni nada, hay
pues una pérdida de Y energías. me preocupa mucho la xenofobia en los jóvenes. Sí, 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 es un problema grande, es un problema grande. Me preocupa mucho porque probablemente un número importante de los votantes de Vox no son antiguos franquistas, No, 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 es no. decir, son jóvenes que están decepcionados con el sistema y que están viendo cómo ante la complejidad nadie da respuestas. Es decir, yo creo que ahí es importante intervenir con los jóvenes y también empoderarles, también hacerles creer que ellos son motor de cambio. Entonces yo creo que en este proyecto que está realizando Simetrías con población inmigrante, también hay que trabajar Sí. con los jóvenes inmigrantes y con los jóvenes no inmigrantes, porque yo creo que es sano que en una sociedad cualquier ciudadano se sienta empoderado y se sienta capaz de promover el cambio, porque si no, no es que va a estar callado en su casa, Sí, es que sí. si no, lo que va a alimentar es una ideología que, bueno, la historia algo tenemos que aprender de la Sí. historia, entonces las soluciones no pueden estar en los fracasos de la historia. Entonces esto también tenemos que tener el atrevimiento de explicárselo al vecino que viene a decirnos cosas muy feas sobre determinados gente que a lo mejor no les ha hecho nada, Sí, que en sí. otros casos sí, pero eso es un comportamiento delictivo que hay que denunciar, pero un comportamiento correcto de una persona inmigrante no tiene por qué dar lugar a un rechazo. Hay que cambiar muchas políticas, hay que cambiar muchas cosas pues eso, de cómo nos relacionamos unos con otros y sobre todo que la administración tenga conciencia de que servicios sociales no es una partida económica de dinero que haya que llevar todos los años la misma partida, ¿no? Hay que dotarla de recursos y dotarla de los recursos propios para que tenga esa estabilidad y que pueda funcionar en el futuro, porque depender de otras llegadas de dinero no podemos depender de eso, debemos ser estables y saber que contamos con una cantidad de dinero para poder trabajar con diferentes sectores. El tema de la xenofobia es un problema que tenemos acuciante en la comarca de la Sagra, aunque ahí se da una paradoja, que hay una mezcla de gente de diferentes culturas donde se reúnen rumanos, marroquíes, búlgaros, españoles en una misma sala, en un mismo espacio, pero sí que existen a la hora de luego convivir, de alguna manera conviven, pero luego las ideologías pesan a la hora de emitir un voto o de emitir un juicio de valor en una balanza, ¿no? Entonces, se dan situaciones complicadas, de que sí que existe una xenofobia diluida dentro de la sociedad. Entonces, tenemos que realizar cambios, no sé por dónde empezar. Yo estoy tan perdido como muchas veces la administración. Esto del COVID nos ha hecho mucho daño en muchos proyectos que teníamos encaminados, en cosas que teníamos previstas para hacer, y sí que nos ha truncado gran parte de esos proyectos. Sí, pero yo creo que es importante hablar. Eh, Sí, es importante hablar y es verdad que las medidas de confinamiento, absolutamente necesarias y que nadie cuestiona, nos han parado un poco la comunicación, pero es verdad que hay que hablar, porque cuando uno tiene un malestar, lo primero que tiene que hacer es identificarlo, porque cuando uno no le pone palabras al malestar, el malestar es mayor. Entonces yo creo que tenemos que hablarlo, tenemos que ver dónde está cada uno y sobre todo qué puede aportar cada uno. Porque si no, muchas veces esto de jugar a este juego que a mí no me gusta nada y además se me da muy mal, del ping-pong, ¿no? De pasarte la pelota a ti para que tú me la pases a mí, al ciudadano le crea un espectáculo poco lamentable. gratificante. El ciudadano también tiene derecho a decir dejaros de pasaros la Sí, sí, está pelota claro. y yo lo que quiero son soluciones. ¿No? Y probablemente él también tiene que participar porque algún espacio tiene. Sí, pero tiene que decir algo también. No me puede emitir una queja constantemente. Tiene que emitir algún tipo de solución. Tiene que buscar una solución a los problemas que tiene en su entorno. O sea, la educación, la relación intergeneracional de padres a hijos, la falta de comunicación entre familias. Hay un salto muy grande ahora mismo. Tienen jóvenes con 30 años en casa conviviendo que no tienen una relación familiar, tienen una relación independiente, porque no es una situación cómoda entre familias. Entonces,
ahí se dan una serie de problemas sociales complicados de solucionar. Y hay que escuchar un poco a esa gente, yo creo. Esa gente tiene un poco de protagonismo a la hora de decir sus cosas. Y cuando emite un juicio de valor, quiere decir algo, lo dice de manera abrupta o de manera fuera de contexto o en unas elecciones. Entonces, o le damos voz a esa gente que pueda decirlo de alguna manera, buscar los canales para poder recepcionar sus demandas. Los silencios son muy preocupantes. Sí, son preocupantes. Los silencios son muy preocupantes. Entonces, las comunidades migrantes que no se hablan con los vecinos del pueblo, ahí hay un problema. Sí. Ahí hay un problema. Porque que no haya habido conflicto no quiere decir que esté latente el germen de algo que en algún momento puede estallar, ¿no? Es decir, pero independientemente de que no estalle, ojalá no estalle nunca un conflicto serio, la incomunicación es un mal síntoma. Entonces yo creo que proyectos como los que pretendemos y que estamos apoyando a través de las convocatorias de inclusión social, yo creo mucho en este tipo de proyectos, es decir, porque estos proyectos no solamente financian a las entidades o a los ayuntamientos, que a veces tengo la sensación de que las entidades acceden a las convocatorias para ver si les financiamos. Yeah. No, es decir, el concepto desde la administración, por lo menos desde mi dirección general, es una colaboración no solo financiera, que también es importante, sino también técnica, es decir, qué queremos hacer y cómo vamos a nosotros también implicar a nuestros profesionales y a nuestra red de profesionales en el desarrollo de esos proyectos de intervención. Yo ahora mismo con la red de servicios sociales de atención primaria, una de las líneas estratégicas, es decir, no puede en los servicios sociales no enterarse de lo que está haciendo una entidad del tercer sector a la que le estamos financiando un proyecto. Y las entidades también tienen que ser más transparentes, más generosas en la información. Yo creo que esto nos está invitando a todos a un cambio cultural por la cooperación, es decir, dentro de un territorio importante. Y esto no es una opción metodológica, No, que no. antes se planteaba, no, yo que trabajo caso a caso. No. Es decir, los problemas actuales exigen que nos arremanguemos y que hablemos entre todas las Es un administraciones. momento de escucharnos un poco, las administraciones y escuchar a la gente que demanda algo. Es un momento de escuchar. Yo creo que es el momento clave. Y con la gente de la administración, si conseguimos que la administración, tanto los servicios sociales, que hay falta de comunicación entre zonas diferentes que no tienen contacto, no pueden utilizar los mismos recursos que tienen unos y otros, si somos capaces de utilizar todos esos recursos que tenemos de los servicios sociales y uniésemos un poquito todos esos recursos, llegaríamos a mucha más gente. Y Tú fíjate que una medida como el ingreso mínimo vital, que está aprobado recientemente, porque es verdad que recientemente solo pensamos en la COVID-19, pero ha habido una noticia importante, muy celebrada en el ámbito de los servicios sociales, que es la aprobación del ingreso mínimo vital, que establece pues un ingreso mínimo a las personas que no tienen ingresos para atender sus necesidades más básicas, ¿no? Y una noticia estupenda porque se ha aprobado con la aprobación o por lo menos sin el voto en contra de ninguna formación política. Y es una garantía importante que a las comunidades autónomas nos ha venido muy bien y de hecho en Castilla-La Mancha siempre hemos apostado porque una contingencia que estaba instalada en todo el territorio fuera cubierta a nivel nacional y que no cada comunidad autónoma afrontara esta situación. Entonces nos ha venido muy bien, pero fíjate, tenemos una prestación que probablemente cubra una parte importante de la carencia de ingresos, pero sin embargo la exclusión social es algo que va más allá. Es decir, a veces no tener dinero te hace caer en la exclusión social, pero es que a veces llegas a la exclusión social por otro tipo de problemas. Es decir, que hay gente que ha tenido problemas en la vida o que es de una etnia diferente o es un inmigrante y por el mero hecho de serlo cae en un proceso de exclusión social. Y con 400 euros no resuelves tu esa situación. Entonces yo creo que es el gran reto yo creo que de los servicios sociales, que yo creo que tenemos que trabajar un poco en red, que esto que está tan de moda, ¿no? Trabajar en red. Yo siempre digo, pero cuidado con no enredarnos, cuidado con no enredarnos, pero estamos obligados a, como pasa en la naturaleza, si es que en la naturaleza el ecosistema se alimenta de la diversidad.
Un ecosistema es rico en cuanto más diversidad hay, Más biodiversidad, sí, pero efectivamente. sobre todo es rico en tanto produce equilibrio en las relaciones que se generan. Entonces yo creo que esto es algo novedoso, porque estábamos acostumbrados a trabajar cada uno desde nuestro despacho, desde nuestra parcela, no queriendo saber nada lo que lleva el de al lado, y yo creo que ese es el gran mm, cambio cultural que no sé si la COVID ha Ojalá, contribuido ojalá. a que lo veamos Aprovechemos, o no, pero yo creo que aprovechemos el momento este para buscar eso, está esa clarísimo, ¿no? sostenibilidad, yo creo que es necesaria Pero en que todos los lo aspectos. mismo que la COVID ha puesto de manifiesto cosas que ya veníamos denunciando, si quieres, desde el punto de vista ideológico, algunos, ¿no? Es decir, en un momento hemos vivido en Europa la ensoñación de que podíamos vivir sin Estado, sin gobierno, ¿no? Es decir, que el Estado era un estorbo, ¿no? Es decir, este sueño de las políticas neoliberales, que cada uno, esto que dice, no es mejor que el dinero esté en el bolsillo del ciudadano, falso. Es decir, si no hubiera habido una administración sanitaria potente, ¿qué hubiera pasado de Y nosotros? una agricultura Y potente. una agricultura potente, ¿qué hubiera pasado de nosotros? Entonces yo creo que la socialdemocracia está en el lugar, Se han visto las carencias del neoliberalismo, se está ha claro. visto que es la ideología que puede dar a salida a esto. Luego lo que pasa es que hay cuestiones políticas que distorsionan y que pueden darnos sustos en cualquier sitio, pero que incluso hasta los más liberales, nadie se atreve a cuestionar la protección social. Y un ejemplo No, de no, esto está es que claro. ningún partido político se Se ha ha negado puesto en contra de en nada. contra. Ojalá vayamos en esa dirección de sostenibilidad y de escucharnos. Ojalá la dirección sea la correcta. Podamos.